Central, confluencia de ideas y expresiones. Estación Central, con la opinión de los expertos. Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Estación Central, 5 de la tarde con 7 minutos. Los saludamos con mucho gusto. Mi nombre es Begoña Lomelí y esta semana estamos hablando de un tema que es importante conocerlo, importante saber en qué consiste y bueno, pues importante también la opinión que usted nos pueda dar al respecto. Este tema se trata de un programa que a nivel federal se lanzó la semana pasada, se comunicó la semana pasada, que tiene que ver, que se llama Crezcamos Juntos. Y en resumidas cuentas, se trata de invitar a quienes pertenecen, a quienes laboran en la economía informal, a sumarse a la economía formal. Rápidamente, en esto consiste, hay varios puntos a tratar, hay beneficios, hay opciones y bueno, pues este es el tema para continuar esta tarde. Esta tarde están con nosotros expertos de la Universidad de Guadalajara y también nos acompañan asociaciones, así que quédese con nosotros y denos su punto de vista. 3030-5307 y 01800-087-8807. En Twitter nos encuentra como @C7-EstCentral. Saludo con mucho gusto al maestro Sergio Alejandro Sánchez Graciano, profesor investigador del Departamento de Impuestos del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bienvenido. Muchas gracias. También saludamos con mucho gusto al doctor Antonio Sánchez Sierra, profesor investigador también del Departamento de Impuestos y de Contabilidad y del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la UDG. Gracias por invitarnos. Al contrario, doctor, gracias. Damos la bienvenida al ingeniero José Medina Mora y Casa, presidente de Coparmex Jalisco. Ingeniero, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. Gracias. Gracias también al maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez, presidente de Red Ciudadana. Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes, Begoña, y buenas tardes a todos nuestros televidentes. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ustedes por venir. Un tema, como ya comentamos, muy importante, conocerlo. Entonces, pues, también tener diferentes puntos de vista y qué opina también quienes nos acompañan a través de su radio o de su televisor. A cada uno de ustedes le voy a hacer esta pregunta para que me conteste como muy conciso, brevemente. Si pudieran definir en una sola palabra o en un término corto este programa Crezcamos Juntos, ¿con qué palabra lo definen? ¿Con qué concepto lo definen? Se vale lo que sea. ¿Quiere empezar, por favor, maestro Sergio Alejandro? ¿Con qué palabra lo definen? Una palabra. ¿O concepto corto? Fiscalizar. Fiscalizar. Muy bien, bueno, ahorita nos platica por qué elige esta palabra fiscalizar. Gracias. Okay. Doctor Antonio. Expectativa nada más. Ok, expectativa nada más, dice. Muy sencillo. Bien. Muchas gracias. Ingeniero José Medina. Crecimiento. Crecimiento, ok. Y, por favor, Pepe. Consecuente. Consecuente. Muy bien, bueno, pues vamos a ver por qué nos dice el maestro Sergio Alejandro fiscalizar para definir este programa Crezcamos Juntos. ¿Por qué elige esta palabra? Porque desde mi punto de vista lo que pretende la autoridad es que la gente empiece a, por así decirlo, a confiar en la autoridad, que se le acerque y pueda tener una mayor cobertura con los contribuyentes, poder tener un mayor control y conocerlos mejor. Por eso es la fiscalización, invitarlos, acercarlos a la autoridad. Tener un control y conocerlos mejor. Claro. Okay. Nos dice el doctor Antonio, expectativa. ¿Por qué elige esta palabra? Bueno, llevo aproximadamente 20 años en la línea de investigación de economía informal. Y pues me permití en estos días realizar un diagnóstico desde la opinión pública de todos los especialistas. Y bueno, primero hay que definir qué es economía informal, porque hay gente o actores sociales que confunden qué es economía informal. A ver, primero, economía informal es aquellas actividades que se encuentran dentro del parámetro de licitud, ¿sí? Contempladas en las legislaciones, Código de Comercio, los códigos fiscales de la Federación, etcétera. Pero no pueden darle el mote o el parámetro, el concepto de economía informal a lo que son conceptos delincuenciales. Por ejemplo, hay gente que cree que piratería es economía informal, erróneo. No, es otro punto. Esa es una cuestión que ha llevado a transitar de la informalidad hacia la ilegalidad. Entonces, cuando en 1992 desarrollamos el primer trabajo que se publica por la Universidad de Guadalajara, me encuentro que esa confusión es bastante común. Entonces, de esos 28 millones que según el INEGI están en informalidad, basta hacer esa separación de parámetros y nos vamos a encontrar que la mitad se encuentra en economía delincuencial. ¿Cómo es posible entonces que una persona que venda piratería o que venda prendas piratas o que venda artículos ilegales
vaya a llegar al Servicio de Administración Tributaria, vengo a inscribirme, actividad, venta de películas piratas. Entonces, fíjese la dinámica y la carencia de políticas públicas a donde orillo a estas personas, y lo que hoy no lo presentan como un tema novedoso, en el año 2005, en el año 2000, y cuando cambian las bases especiales de tributación de 1989, también aparece el esquema de incorporarlos a la seguridad social, pero a veces vemos con ciertos ojos, y por eso hablé de expectativa, porque la seguridad social en este país está en quiebra. Entonces, meter a estas personas e integrarlas a la formalidad, ¿qué clase y qué calidad de seguridad social? ¿Qué clase y qué calidad de vivienda? ¿Y qué clase de los programas de NAFINSA? ¿Qué clase de calidad se van a dar a esas personas? Por eso hablo de expectativa. Esto no es nuevo, simplemente se está retomando esquemas anteriores. Y recuerdo cuando el presidente Fox en una ocasión, según él, descubriendo el hilo negro, presenta: pagar impuestos en México nunca había sido tan fácil. Régimen de pequeños contribuyentes. Señores, eso es la carencia de trabajo de investigación en México para integrar y transitar de la informalidad. Hay algo que se queda muy corto. ¿Cómo es posible que con 100,000 pesos me los quieras dejar en ese parámetro y por acá me estás ofreciendo créditos de 300,000 pesos? Entonces hay una contradicción y no hay simetría ni jurídica ni financiera y sobre todo metodológica para hacer esas transiciones, ¿verdad? Okay. Tenemos que ir a nuestro primer corte. De regreso vamos a conocer, muchas gracias, doctor, por qué tanto el ingeniero José Medina Mora nos dice la palabra crecimiento para definir este programa, Crezcamos Juntos, y el maestro José de Jesús Gutiérrez Rodríguez nos dice consecuente. Vamos a conocer por qué. ¿Usted cómo definiría este programa? 3030-5307. Crezcamos Juntos. Vamos al corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. Regresamos a su programa Estación Central. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando del programa Crezcamos Juntos. En el bloque anterior ya dos de nuestros invitados nos decían por qué habían elegido las palabras fiscalizar y expectativa para definir el programa Crezcando Juntos. Vamos a ver qué nos dice el ingeniero José Medina Mora, presidente de Coparmex Jalisco. Él define este programa Crezcamos Juntos como crecimiento. ¿Por qué elige esta palabra usted? Crecimiento ingeniero? por 3 razones. La primera tiene que ver con lo que buscan es un crecimiento de la base de contribuyentes, es decir, atraer a más contribuyentes a pagar los impuestos. La segunda razón, crecimiento en la recaudación de los impuestos. O sea, México está rezagado en la recaudación de impuestos como un porcentaje del Producto Interno Bruto en comparación con otros países. Y la tercera razón por la cual llamarle crecimiento tiene que ver con que ese es el reto que tenemos como país. Necesitamos crecer. Y un mecanismo que tiene el gobierno para crecer es precisamente en esta recaudación de impuestos, el cómo apliquen los impuestos que recaudan. Okay. Muchas gracias, ingeniero. Pepe, tú defines como consecuente este programa Crezcamos Juntos. ¿Por qué? Sí, mira, de hecho, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consagra una serie de derechos a los ciudadanos mexicanos como en muchos países no se da. Entonces, se ocupan recursos económicos para poder hacer efectivo esos derechos, ¿no? El problema es que si nosotros tenemos una serie de derechos a la salud, a la educación, a la libertad, entre muchos otros, lo consecuente es ciertas responsabilidades. Y una de las responsabilidades es pagar nuestros impuestos. Nomás que hay dos problemas o dos situaciones. La primera es que efectivamente, como ya se mencionaba, el ciudadano está resistente a pagar impuestos porque no ve la efectividad de sus impuestos. De hecho, una gran cantidad de los recursos del erario público se gastan en los altísimos salarios de los funcionarios, de los legisladores, en prebendas, en corrupción. Y entonces resulta que para servicios que llegan al ciudadano hay un monto muy, muy reducido. Entonces, en ese sentido, por eso el ciudadano está resistente a pagar impuestos, ¿no? De hecho, en países como en Francia, si no estoy mal, más o menos el ciudadano francés paga hasta un 50% de impuestos, pero tiene derecho a una serie de servicios que no los tenemos los mexicanos, a la calidad de los servicios que no tenemos los mexicanos, servicios de salud, los canadienses, en varias partes del mundo, donde entonces sí se reflejan tus impuestos y además la corrupción es castigada, sí hay, pero no en la misma proporción.
Entonces, eso es lo que genera la resistencia del ciudadano a pagar impuestos, pero también es cierto que hay que incorporar a todos estos personas que están en el mercado informal, pero también otra condición es que a algunos de los grandes empresarios a los que se les cuentan impuestos, inclusive que a veces en lugar de pagar impuestos se les devuelve dinero, entonces ahí sí también no es congruente, ¿no? Entonces tendría que ir acompañado, y además también acompañado de una campaña de motivación, de que el ciudadano sepa que esos recursos van a ser utilizados para servicios, de compromisos del Estado en beneficio del ciudadano. Ok, gracias, Pepe. Estamos hablando de este programa que invita a formar parte de la economía formal. Hay ciertos incentivos que también los iremos platicando, y el doctor Antonio nos hacía una precisión, ¿no? Dentro de los 28 millones de personas que están en la economía informal, pues, ¿cuántos forman parte de la economía delincuencial, no? Ahora, tomando en cuenta la importancia de pagar impuestos, de que un país, qué es lo que necesita para desarrollarse, para crecer, pues, ¿qué número? Aproximadamente la mitad es la que trabaja en la economía informal, más no delincuencial, es decir, unos 14 millones de personas. Sí, es correcto. Que también es un número bastante... Muy fuerte. Muy fuerte, ok. ¿Cuáles son las consecuencias de tener un país en donde tenemos estos índices de personas que trabajan en la economía informal, haciendo a un lado la economía delincuencial? Pero ¿cuáles son las consecuencias de tener un país con estos altos índices de personas que trabajan en la economía informal, que no forman parte de un régimen? Bueno, Sergio, tú Quien guste contestar, claro, la pregunta para todos. Bien lo mencionaron todos los invitados, pues obviamente el Estado, el artículo 31, fracción cuarta, establece que son obligaciones de los mexicanos contribuir para el gasto público de la federación, municipio, dice, o lugar donde resida de manera proporcional y equitativa. El artículo 25 dice, al Estado le compete la rectoría de la economía nacional. Y el artículo 28 es bien claro, en México están prohibidas las exenciones fiscales. Entonces, por consiguiente, todas las personas que adquieran la ciudadanía, ¿sí? En ese momento tienen las obligaciones de contribuir. Pero hace una acotación muy cierta aquí nuestros invitados también en el aspecto de que no se ve reflejado y el ciudadano ha perdido la confianza en todas las instituciones. Por ejemplo, las contribuciones se clasifican en impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos. Si hablamos de las aportaciones de seguridad social, ¿de qué calidad es los servicios que presta el Instituto Mexicano del Seguro Social? ¿De qué calidad son las viviendas? Entonces, si vamos al Seguro Popular, no lo vemos reflejado en nuestros impuestos, y los contribuyentes cautivos, que son los asalariados, son malogrados, son maltratados por las instituciones del Estado. Entonces dice, oye, a ellos los vas a premiar. Los vas a premiar a pesar de que soy causante. El empresario, que es el que paga toda la seguridad social del país, el Infonavit el 5%, el 2% del sistema de ahorro de retiro, todavía el impuesto estatal, caray, y todavía hay un premio, cuando lo mejor para todos estos esquemas tributarios en el mundo es la educación desde la niñez. Desde la niñez, para que empiecen a entender, y también que el Estado entre en un esquema de ser óptimos y administrar bien los recursos, y sobre todo que esté bien gastado, no despilfarrado, no tirando en partidocracia, no en costosas campañas, no en salarios insultantes, que la verdad al momento que tienen esas exenciones fiscales, a la gente le molesta. Claro. Traemos otro estudio que se llama Los impuestos desde la opinión pública, y bueno, es triste ver que el ciudadano no confía en el Estado. Al no confiar en el Estado, no confía en el gobierno. Al no confiar en el gobierno, es una desconfianza como país, y eso merma en que la gente aporte para seguir creciendo como país. Entonces es un círculo vicioso, y aquí nos lleva a la gente que dice, mira, yo prefiero seguir con el esquema MMA, que es mientras me agarran. Agárrenme como puedan. Y al cabo en este país sale un decreto y me perdonan los créditos fiscales, y aparte me van a premiar con estímulos, y aparte todavía puedo hacer planeaciones fiscales. Bueno, entonces, ¿dónde queda ahora ese deber constitucional? No hay conciencia ciudadana, no hay políticas públicas encaminadas a que desde la primaria los niños comprendan para qué son los impuestos. Mientras no exista eso, ¿cómo vamos a brincar una barrera, un muro de 50 años de ignorancia tributaria? Eso es imposible. Y en el momento en que digan, vamos a educar a los niños acerca de la importancia de pagar impuestos, pero mientras, Bueno, ingeniero José, y después Pedro. La informalidad tiene
varias consecuencias. Primero, para el gobierno, pues es no recibir los impuestos de esa actividad. Para los negocios que están en la informalidad, es estar limitado en la posibilidad de crecimiento. A veces se piensa que estando en la informalidad se logran mayores utilidades, pero el estar cuidando esa parte de la informalidad les impide ver la posibilidad de crecimiento en la economía formal. Tiene también consecuencias negativas para los que trabajan en la economía informal. El INEGI nos da información muy clara que el 13% de los mexicanos ganan el salario mínimo. Platicábamos el otro día el salario mínimo. De ese, el 11% está en la economía informal. Entonces los trabajadores de los negocios que están en la informalidad son los que están siendo castigados en sus ingresos. Entonces también tiene esta parte negativa. Finalmente también el consumidor, cuando alguien compra un producto en la economía informal, pues no tiene la protección del consumidor al no tener pues todo el formalismo de la garantía, la factura y demás, y se hace más difícil el reclamo. Entonces pierde el gobierno al no tener la recaudación, pierden los negocios al no poder crecer, pierden los trabajadores al no tener la posibilidad de mayores ingresos y el consumidor al no tener la posibilidad de las garantías que sí tiene la economía formal. Por eso en Coparmex vemos como muy bueno el programa para que muchos de los negocios informales pasen a ser empresas formales. El hecho de que tengan estos incentivos lo vemos muy bien porque finalmente quien tiene ingresos de menos de 100,000 pesos en un año pues no va a pagar los impuestos, y eso es justo en el sentido de que es progresivo. Aquellas empresas que tienen mayores ingresos pagarán más impuesto. Los que están entre 100,000 y 2 millones, bueno, tienen una exención el primer año y luego descuentos hasta el 10º año. Esto, si lo comparamos con lo que teníamos en el régimen de pequeños contribuyentes, resulta que alguien que estaba como pequeño contribuyente pagaba un cierto impuesto. Al pasar al régimen de incorporación fiscal, pues deja de pagar eso, hasta el 10º año va a pagar lo que pagaría si siguiera como pequeño contribuyente. Entonces, en ese sentido, es un incentivo muy claro para que más gente se incorpore en este régimen y así crezca esta base tributaria y tengamos pues una economía más justa en donde todos paguemos impuestos. Otro tema será el que ya se abordaba aquí, bueno, cómo se aplican esos impuestos, ¿no? Que es parte de lo que genera la falta de confianza en las autoridades. Ok. Pepe, brevemente 2 minutos para irnos a corte. Sí, cómo no. Por favor. Mira, en estos momentos inclusive tenemos un dato importante de cómo nos afecta, ¿no? Recientemente tuvimos la muerte de toneladas y toneladas de peces en Cajititlán y una de las razones era, entre muchas otras cosas, no todas las plantas tratadoras estaban funcionando, ¿no? Y no hay recursos para ponerlas a funcionar adecuadamente. Entonces, fíjate, cómo este hecho, si no hay recursos, no se pueden invertir en cosas que se deben, ¿no? O, por ejemplo, en el país, a comparación de Uruguay y de Brasil, más o menos un 80% de los adultos mayores tiene una pensión. En México andaba sobre el 20%, ahorita un poquito más. Si en esa situación no tenemos para apoyar una pensión, o las pensiones que hay, en algunos casos, son verdaderamente ridículas, ¿no? Una pensión que da el gobierno federal de 500 pesos, el gobierno estatal de un poquito más de 900. Si hubiera más recursos, podría haber más beneficiados, no los 50,000 que hay en Jalisco, por ejemplo, y tal vez por un mayor monto. Se podría invertir más en transporte público, se podría invertir más en el dotamiento de infraestructura urbana, entre otras cosas. Pero el problema es que si los recursos no se utilizan adecuadamente, entonces ahí viene el descontento del ciudadano y entonces anda buscando la forma de evadir los impuestos porque de alguna manera no está de acuerdo con el manejo que se está haciendo, ¿no? Tenemos que ir a nuestro segundo corte. De regreso vamos platicando si esta estrategia de gobierno federal con el programa Crezcamos Juntos será una estrategia efectiva para sumar a más contribuyentes y también recaudar más para que se sumen a la formalidad. 3030-5307, nuestra línea de comunicación. Lo esperamos. Vamos a nuestro segundo corte. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos.
5 de la tarde con 33 minutos. Estamos en Estación Central hablando de este tema, el programa Crezcamos Juntos. Le comento rápidamente, ya se ha hablado en esta mesa en términos generales, y es que el programa Crezcamos Juntos se basa en 3 principios. Quien esté en la informalidad pase a la formalidad y obtenga recompensas por ello. 2, facilitar el acceso a la formalidad eliminando requisitos que eran engorrosos, que complicaban las cosas, ir y darte de alta y que sí, que no tengo computadora, no tengo internet, ¿dónde voy a hacer facturas, etcétera? Bueno, pues hay un programa donde se le ayudará a las personas a emitir sus facturas bimestrales en diferentes lugares, ya sea en las oficinas del SAT o también en cámaras de comercio, etcétera. Y el gobierno federal pues estará realizando acciones de comunicación importantísimo, ¿no? Para poder socializar este programa y que la mayoría de las personas, o que todas las personas, sobre todo quienes estén en la economía informal, se unan a este programa. Y bueno, pues también quienes trabajan en la formalidad, que como ya decían aquí, somos los cautivos, ¿no? Digo, creo que no es ninguna novedad. Bueno, pues ya lo relaciono con esta idea que nos comentaba el ingeniero José Medina Morecasa, que sea una economía más justa. Quienes formamos parte de la economía formal, que pagamos impuestos, somos cautivos, bueno, pues sumar a estos otros que sean contribuyentes y tratar de hacer una economía más justa, más equilibrada. Claro que el ideal es que la aplicación de nuestros impuestos se vea reflejada en las calles, en el alumbrado, en servicios públicos, en términos de justicia. Ayer los jóvenes nos decían, bueno, en términos de justicia también se tiene que ver reflejado. Entonces, este programa, ¿consideran ustedes que es una estrategia efectiva para no quiero utilizar la palabra combatir, pues, pero sí para reducir la informalidad en México? ¿Es una estrategia efectiva? Okay. ¿Será? Por favor, yo pienso, mi punto de vista, para combatir, tal vez no, y como dices, tal vez no es la palabra, sería incorporar y, como comentamos, acercar a la gente a que se alinee en lo que es la materia de impuestos. Como comentaban, todos nos quejamos de que se gasta el dinero en cosas que no se debieran o no nos parecen, pero podemos preguntar, bueno, no todos pagamos, pero todos utilizamos varios servicios. Entonces ahí también hay una desproporción en los que sí pagamos con los que no pagan. Para combatir el programa, insisto, sí da algunos beneficios fiscales, pero pienso que es más para atraer a los contribuyentes que se sientan con la confianza de que la autoridad los va a tratar un poquito mejor y que no tengan ese miedo de entrar a lo que es la formalidad, por así decirlo. ¿Pero por qué miedo de entrar a la formalidad? O sea, ¿cuál es el miedo de quienes trabajan en la economía informal a sumarse a ese tipo de Lo comentaban hace un momento. Bueno, yo pienso que si tengo mi negocio por fuera y no estoy pagando impuestos, tengo una mayor ganancia. Sí pierdo algunos beneficios, créditos bancarios, historiales, todo lo demás, sí los pierdo. Pero también el no estar cautivo o que te esté detectando la autoridad o te esté vigilando, también para algunas personas es un alivio, que no sepan cuánto gano, dónde lo tengo, cómo lo gasto. Entonces pudiera ser ese miedo. Pienso que es más cultura de pago, lo que habíamos comentado. En México nos falta mucha cultura de pago, le tenemos miedo a incorporarnos. Comentabas que el programa da algunas facilidades y que comentan que es muy sencillo ingresar. Hasta cierto punto hay algunos conceptos que vas a ver ahí en los programas o en los sistemas que nos proporciona SAT para incorporarnos a lo que es el régimen que está creando, pero sí hay unos conceptos que están medio confusos, que la gente los va a ver y va a decir, bueno, no ocupo un contador, me dicen que yo lo puedo hacer solo, sí, pero no es tan sencillo. Creo que han visto los temas y dices, oye, pues no es tan fácil entrar, poner mis ingresos, mis gastos, porque me pide tasas, me pide esto, me pide el otro. Necesitas la asesoría de un contador. ¿Y eso qué es? ¿No? Sí. ¿Y eso qué es? Entonces la gente dice, ok, me incorporo. ¿Y qué voy a hacer? También les han dicho, dicen que no se necesita una computadora, pero estaba viendo que hay unas tarjetas de débito, no recuerdo quién les está otorgando, para que compren equipo o modernicen sus equipos. Entonces pudiera ser que sí la necesiten. Y la gente no va a dejar sus cuadernos, va a decir, bueno, pues yo aquí llevo todo. Entonces no, para mí no es una estrategia así como tan buena para acercar a los contribuyentes que se encuentran en la economía informal, desde mi punto de vista. Nosotros creemos que sí es una buena estrategia, en el sentido de que el régimen de incorporación fiscal ya había sido anunciado con la reforma fiscal. Sin embargo, como que no se dio una buena información
y entonces la gente huyó a la informalidad. Los que estaban como pequeños contribuyentes Mejor se fueron, a la informalidad. Y la actitud del SAT fue como muy amenazadora. No va a haber prórrogas. Y entonces eso hizo que mucha gente se fuera a la informalidad. En este sentido, creemos que la estrategia de Crezcamos Juntos es buena porque de alguna manera informa cuáles son los beneficios de entrar al régimen de incorporación fiscal. Entonces sí vemos que habrá más gente que se acerque, porque efectivamente es un régimen sencillo, tiene obviamente sus pasos que llevar a cabo, pero es un régimen sencillo y sí está ahora la autoridad invitando a los ciudadanos a decir, oigan, estén en la legalidad. En ese sentido, también creemos que es muy importante el otro lado de la moneda, es decir, a lo mejor hay quien dice, prefiero que nadie me fiscalice, que no sepan cuánto vendo, cuánto gano, pero no hay nada como dormir en paz habiendo pagado lo que uno tiene que pagar, ¿no? Doctor Antonio y después Pepe. Discrepo un poquito por la cuestión técnica. A ver, en el ámbito profesional su servidor ha sido síndico en algunas ocasiones en Hacienda. Yo coincido parcialmente en la cuestión de que es muy simple para la persona de mediana capacidad y con un estudio, cuando menos de secundaria. Me tocó ver las manifestaciones que estaban en Guadalajara Sur, en Centro, en Zapopan, y en alguna entrevista que me dicen, bueno, está muy sencillo, vamos viendo el nivel de escolaridad. ¿Sabe cuál? El INEGI omitió ese pequeño detalle, cuál es el nivel de escolaridad. Y en este momento se consideran ignorantes cibernéticos porque no saben utilizar una computadora. En este momento, personas de 50 años, así sea nada más teclear su registro de contribuyentes. Al momento que accesa a mis cuentas, lo hemos estudiado porque nos hemos metido a ser un poco más pragmáticos. Genéreme un comprobante, genéreme si usted vende helados o si usted tiene una paletería o me vende aquí en el centro. Ahí nieve raspadas, tiene gorditas, kilocalorías y es sujeto de IEPS. ¿Cuál es la tasa que le corresponde? Si le pregunto a mis alumnos de maestría o a mis alumnos de licenciatura cuál es el porcentaje que corresponde, esos detalles de simplificación administrativa fueron omitidos. En uno de mis trabajos cuando estuve en la Universidad de Barcelona, precisamente, las economías latinoamericanas no accesan por lo complejo que ha representado el caso Perú, el caso Venezuela, el caso Argentina. Y no lo veo mal, pero para un segmento y el otro segmento, el más desbordado que no ha ingresado, tenemos que facilitarle las cosas. Prodecon, SAT, por más que quieran, no han sido capaces, y métase usted a ver si hay citas para asistencia al contribuyente. Dígame si Secretaría de Finanzas, dígame si los colegios de contadores. A eso es donde nos referimos, que en ese momento queda una laguna jurídica que no ha sido cubierta y difícilmente va a ser cubierta. En lo que respecta a clientes o a personas que tienen una media capacidad, coincido, se me hace fabuloso que yo no tenga que contratar a un programa, sino que me meto a mis cuentas, me da un archivo hasta XLM, me genera todo lo que yo quiero, una contabilidad simplificada, y si no puedo timbrar mi nómina, bueno, hay, vamos a decirlo, herramientas que me permiten hacerlo, pero, discúlpenme señores del SAT, se ocupan conocimientos técnicos y cuando menos un contador que los esté llevando de la mano. Discrepo totalmente con el SAT de que cualquiera puede, no es cierto. Yo los reto a que ellos me llenen una declaración con varias tasas y me gustaría que viniera aquí un subadministrador, porque a veces fueron algunos de mis alumnos, dije, a ver, resuélveme este problema, resuélveme esta declaración complementaria, resuélveme que se equivocó, a qué parte o dónde accede, o dime cómo baja un XLM, una persona que nada más tiene preparatoria y se dedica a trabajar, y que sea empresario, pero no especialista en materia tributaria. Claro. Eso deben de tomarlo en cuenta, no porque sea una crítica, es una crítica propositiva y constructiva la que realizamos desde la academia. No, y volvieron a cometer el mismo error que todos. ¿Por qué no realizan un estudio para este segmento de informales? ¿Cómo facilitarle más? Lo parejo, ¿no? Coincido con el sector empresarial. Ellos, los empresarios, han tenido la mayor carga fiscal, y lo veo con las asesorías que doy, que es increíble. Y coincido que también lo veo con esa expectativa, por eso hablo de expectativa, para el crecimiento, pero también expectativa, los que no puedan, ¿qué van a hacer? Ok. Pepe, por favor, brevemente. Perdón por alargarme. No, está muy bien, muchas gracias, al contrario. De hecho, fíjate que yo coincido, hace rato se hablaba de que también es un problema cultural. Efectivamente, la gente tiene miedo de pagar impuestos, creo que también tiene esta preocupación de no entender. El problema es que parece que para nuestros funcionarios
parece que no hay avances en la ciencia, como que a pesar de los doctorados y las maestrías y todo eso, no les cae el 20 porque a veces tenemos también, desgraciadamente, desde la academia, a veces tenemos unas visiones muy parciales de los fenómenos, ¿no? Mira, en el 2002, el Premio Nobel de Economía lo ganó un equipo de investigación de un economo y un psicólogo. Porque para tomar decisiones económicas entran procesos cognitivos y que tiene que ver con la cuestión cultural que ya se mencionaba. Claro. Entonces, aquí el programa, así como está planteado, tiene una orientación eminentemente administrativa hacendaria, pero no tiene la implicación psicosocial del impacto que va a tener en la población para incorporar a estas personas a este régimen. Ahora, en ese sentido, yo mencionaba que una parte es fundamental la transparencia del manejo de los recursos. No va junto con pegado. Sí, no, eso es... La gente quiere, ok, yo pago mis impuestos, pero ¿en qué me beneficia? Es como cuando van a un colegio de profesionistas. Una de las preguntas que nos hacen cotidianamente es, yo me quiero incorporar a un colegio, pero ¿en qué me beneficia que me colegie? Mira, tú tienes que pagar... Claro, un dando y dando, tú tienes que pagar una anualidad, pero te va a beneficiar en esto. El problema es cuando está tan desigual, que por ejemplo, a un trabajador a veces se le da un apoyo de vivienda, pero chiquito. En cambio, a veces a un legislador se le dan quién sabe cuántos cientos de litros de gasolina, se les da para comer, casas de enlace, etcétera, y el ciudadano es lo que no acepta. Entonces dice, voy a dar más dinero, un poquito más de dinero a mí, le voy a aportar, pero se lo van a robar. ¿A dónde se va? Exactamente, ¿no? Entonces tendría que ir junto con pegado, tendría que ir en una perspectiva integral de una reforma integral de la cuestión financiera del país. Muy bien, vamos a nuestro último corte y vamos platicando de regreso, bueno, pues estos apoyos económicos, capacitación, lo que nos comentaba también el ingeniero acerca del ISR, los impuestos que se vayan pagando a 10 años, etcétera, son un estímulo suficiente para quienes se dedican a la economía informal a sumarse. Como debería de ser este programa, lo ideal también, ¿no? 3030-5307, nuestra línea de contacto. Regresamos al último bloque de Estación Central. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Regresamos. Confluencia de ideas y expresiones. Estación Central. Continuamos. 5 de la tarde con 48 minutos, llegamos al final de este programa y tenemos la llamada de Juan Hernández de Camichines, en Tonalá. Felicita a C7 y nos dice, Begoña, buenas tardes, estaba viendo su programa y los comentarios que hacen sobre este programa Crezcamos Juntos. Comenta que en la zona de Camichines hay un terreno muy grande y hay fraccionamientos. Nos dice, estamos encajonados e incomunicados. A lo que voy, comenta Juan, es que estamos conscientes que este terreno es propiedad privada. Yo me acerqué con el ayuntamiento a pedir iluminación porque ha habido hasta violaciones en ese terreno. Y nos dice Juan, yo para el próximo año pagaré 1,800 pesos de predial. Mi pregunta es, ¿puedo con eso comprar lámparas? Porque no me hacen caso. ¿O qué solución me pueden dar? Terreno, propiedad privada, no hay iluminación, es una amenaza para las personas que pasan por ahí, no le pelan, no le hacen caso, no está iluminado. Híjole, pues... Hablando de la aplicación de impuestos. Su derecho de petición, darle efecto a la Secretaría de la Función Pública y sobre todo, pues, ahí el presidente, ¿quién es Jorge Arana? Pues Jorge, que pueda, Tonalá. Que vaya y que se ponga en los zapatos y que llegue con su predial. Mira, pago, exijo. Es reciprocidad social y hay que manejarlo así. Los ciudadanos no exigimos. Eso lo he mencionado, o sea, en los escritos, por las promociones, siempre fulanito de tal, al corriente en el pago de sus impuestos. Entonces, constitucionalmente, estoy dentro del parámetro de poder exigir, y esa exigencia se llama derecho. Entonces, pues es recíproco, pero hay gente que exige y no paga. ¿Y tú con qué contribuyes? Con mi presencia, mira qué bien. No, pues muy bien. Por eso, Bego, yo precisamente hablaba de la consecuencia, ¿no? Yo creo que uno de los, que también es problema cultural, porque por un lado no exigimos el cumplimiento, el ejercicio de nuestros derechos, pero por otro lado no cumplimos nuestras responsabilidades. Entonces, ahí sí es una situación contradictoria, ¿no? Otra del círculo vicioso. Yo no estoy diciendo que el señor sea, pero que inclusive está diciendo que se hace su pago predial. A veces hay pagos que inclusive como el del agua, que es donde a veces la gente no le cuadra, ¿no? A veces los deudores del CIAPA se va.
y luego después se las perdona, ¿no? Y entonces el que paga Hacemos lo mismo. dice, oye, pues entonces hay que hacer igual, ¿no? Son situaciones que desalientan Claro. esta cultura de la responsabilidad. Sí, Sí. ingeniero. Este tema del uso que le da el gobierno a los impuestos que recauda. Finalmente, la responsabilidad del gobierno es hacer una distribución de la riqueza que recibe. Hay una medida que tienen los economistas, que es el coeficiente de Gini, que simplemente mide qué tan concentrado o distribuida está la riqueza de un país. Lo que normalmente vemos en los países es que la distribución o la concentración está de una manera antes de aplicar los impuestos y mejora esta distribución de la riqueza después de aplicar los impuestos. En nuestro país vemos que antes de impuestos y después de impuestos la riqueza está concentrada, no se logra una distribución de la riqueza. Esto nos parece que tiene que ver con que los programas asistenciales regalan el pescado en lugar de enseñar a pescar. Y entonces la gente se acostumbra a pedir en lugar de recibir la asesoría para poder emprender un negocio, para poder pasar a la economía formal, al proceso productivo. Entonces, en esta parte como ciudadanos sí nos toca exigirle al gobierno la correcta utilización de estos recursos, es decir, exigir la transparencia, la rendición de cuentas para lograr que haya una mejor distribución de la riqueza, que es pues, un problema central en nuestro país. Claro. Y ya para terminar este programa, hablando de la aplicación de impuestos, de la distribución, la administración de los recursos en nuestro país, con este programa que se pretende sumar a personas que están en la economía informal, sumarse a la economía formal, obviamente, evidentemente, hacer recaudar más impuestos, con estos incentivos, estos estímulos, el ICR durante 10 años, incorporarse al seguro social, tener créditos, crédito hipotecario, etcétera, si es un estímulo suficiente para las personas que laboran en la informalidad, se sumen a la formalidad, o cómo debería de ser un programa ideal para tener, insisto, y me robo las palabras del ingeniero, una economía más justa. Bueno, los programas yo pienso que desde el querer captar más contribuyentes pudiéramos pensar en, por ejemplo, padrones. Hay un padrón federal, un padrón estatal y pienso que nunca hubo una confronta para decir, mira, ellos tienen operaciones y nunca lo estamos confrontando. El estímulo, pienso que es un dulcecito para decir, mira, ven, los estímulos sí te dicen que vas a pagar en 10 años el ISR, que también tienes una exención en IVA, que tienes un estímulo en seguridad social. Pero en cualquier momento te puedo decir, bueno, pues sabes que ya no hay estímulos, se acabaron los estímulos y vas a tener que entrar como cualquier persona, ¿no? A pagar en un régimen general. Entonces puedes terminar con los estímulos, puede ser nada más el ganchito para decir, sí, acérquense, no van a pagar. Y eso es lo que dicen, porque tienes que ir pagar gradualmente. Primero un 10, luego un 20, luego un 30, luego un 40, luego un 50, sí. Pero yo te puedo decir, ¿sabes qué? Ya no hay estímulos. Entonces, bueno, ahí habría la no retroactividad, ¿no? El efecto, si te incorporas ahora, pues tienes el derecho a esos 10 años. El problema es que hay unas trampitas ocultas en el 111, en los párrafos 4 y 5, que señala que si no presentas 2 pagos bimestrales consecutivos, abandonas el régimen, o 3 durante los 6 años. Entonces, como el mexicano tiene la característica de no ser socialmente responsable, la posibilidad de que abandone el régimen es muy alta. Es fácil. Es muy alta. De hecho, ahorita, bien mencionaron, que a toda la gente no va a haber plazo el día 31 de agosto. El que no presente sale del régimen, lo sacan en resolución miscelánea. ¿Sabes qué? Te vamos a dar chance. O sea, entonces, hasta el 15. ¿Qué pasa? No pasa nada. O sea, tenemos que ser en eso un poquito más formales, pero sí dejar las reglas, las inconsistencias jurídico-doctrinales también que presentan, pero sí te tiene que facilitar todavía y tiene que ser tolerante el Estado, porque no estamos hablando de una persona que tiene la cultura de ser cumplido. Estamos hablando de una persona que por eso es informal. El informal tiene la característica de que rehuye de cualquier registro o de cualquier obligación jurídico, fiscal y administrativa. Entonces estas personas, pues decir responsables, a caray, eso solamente se logra con educación, como les mencionaron. O sea, ¿dónde los enseñaron a ser empresarios? Los enseñaron a sobrevivir en las calles vendiendo. Pero vamos... Que hay gente buenísima en la mayoría informal, si tuviéramos, yo he asesorado personas que estoy seguro que si hubieran ido a la escuela,
tuviéramos muchos Carlos Slim. Cuando les digo, con todo respeto, y no es broma, le digo, ¿qué estudia usted, señora? Una señora dice, primer semestre del primer año de primaria. Dios mío, le dije, y así es empresaria. Sí. Y ahora que meten a los de arrendamiento, se me hace fabuloso. ¿Cuánta gente arrenda casas Y nadie que no sabe. las declara? Entonces, no es malo para un segmento, pero vamos a ver el segmento más desprotegido. Necesariamente se tiene que pulir porque el programa es lo mejor que tenemos en 18 años. Lo mejor que tenemos en 18 años. Desde mi punto La de idea es vista. buena. Sí. Ok. Digamos, en Coparmex ¿Ingeniero? vemos que es un muy buen esquema para pasar los negocios informales a que se conviertan en empresas formales. Y claro, hay que atender ese sector que no tiene la educación para correcto. poder llevar esta contabilidad de manera autónoma. Y sí, es un problema de educación que hay que atender y que tiene que ver con pues, lo que necesita el país en el largo plazo. Yo agregaría que en todo caso la propuesta puede ser un buen sistema porque inclusive los va acercando paulatinamente a los pagos, pero tiene que haber congruencia, tiene que haber consistencia y congruencia. Mientras no haya eso, la gente va a seguir, tienen que apelar a dejar el individualismo, a que se trata de que crezcamos juntos verdaderamente, pero no unos más y otros menos y unos nada, ¿verdad? Eso no es justo, ¿no? Y hablando de estas separaciones, o sea, de ir más profundo para la atención de los contribuyentes, nos dice Luis Castillo de la Colonia San Rafael, ¿se podría tener un régimen fiscal, hacendario, especial para presidentes, gobernadores, diputados, senadores, con auditoría ciudadana de cada estado? Por favor, de responder con transparencia y precisión, dice. ¿Sí? Que sí se puede, bueno, de hecho existen un programas régimen de especial. procuradurías sociales, pero han sido muy buenos deseos, porque en esas procuradurías sociales recuerdo que la Universidad de Guadalajara participó para efecto de ver esa procuraduría social para vigilar los salarios de los funcionarios. ¿Por qué se abandona? Porque pasó a ser derecho vigente no positivo, letra muerta, que es lo mismo. ¿Quién le hizo caso? Nadie. Entonces ahorita precisamente ahí es donde se pierde la confianza en esas instituciones. Realmente esos salarios se tienen que legislar y se tiene que realizar, poner más control. Vemos aquí a nuestro auditor superior del Estado, o sea, con qué calidad moral está ahí, y sin embargo, sabemos que está ahí por cuestiones políticas, es donde la gente dice, esos son los que vigilan los recursos, ahora los que no los vigilan. Ahora vamos viendo las contralorías, ahora vamos viendo la aprobación de cuentas públicas, ahora vamos viendo el despilfarro, el tirar dinero. Eso es lo que se tienen que preguntar. O sea, muy bueno el Estado para exigir, por eso hablé del Estado. Pero los gobernantes en turno, los administradores del Estado, tienen que instalar esas políticas públicas de rendición de cuentas. Bien mencionó la OCDE. Dice, oye, México, mira en qué parámetro te encuentras. Tienes 22 millones de contribuyentes ahorita. Acaba de crecer a 26 millones, pero somos 115 millones de habitantes. ¿Cuál es el parámetro de aportación? Bueno, pues bajísimo. Pero buenos para exigir todos. Queremos calles de primer mundo, queremos seguridad. O sea, es una cuestión educativa. Claro. Yo quisiera que me dijeran en todas las universidades, de cualquier carrera que no sea contaduría o derecho, ¿cuántas clases de legislación fiscal llevan para entender que su obligación también es aportar No, para no el existen. Estado? Yo les agradezco, sí, Sí. ingeniero. Nada por más favor. buscamos ser empresas socialmente responsables. El gobierno, por mandato constitucional, debe ser socialmente responsables. Y parte de esto es la transparencia y rendición de cuentas. Y creo que es lo que todos como ciudadanos queremos. Claro, muchas gracias. Les agradezco a todos haber venido. Muchas gracias, doctor. Maestro Sergio Alejandro Sánchez Sí, Graciano. no, muchas gracias por invitarnos. Gracias. Doctor Antonio Sánchez Sierra, igualmente Gracias por haber invitarnos. venido. Ingeniero José Medina Mora y Casa, gracias por acompañarnos nuevamente. Un gusto. Gracias. Gracias, José de Jesús Gutiérrez Rodríguez. Gracias por Muchas acompañarnos. gracias, Begoña. Gracias. Gracias también a usted. Mañana lo esperamos en punto de las 5 de la tarde, bueno, un poquito después de las 5 de la tarde, para seguir con este tema. Con este tema cerramos mañana y el punto de vista de los periodistas. Gracias, buenas tardes. Los comentarios y las opiniones vertidas en este programa son responsabilidad de quienes las emiten. De ninguna manera representan el punto de vista de C7 Jalisco. Se difunden como un ejercicio de pluralidad, diálogo y tolerancia. Derechos reservados C7 Jalisco 2014.